Ya esta semana el tema es deductivo simple, trazo de figuras. Ahí está, deductivo simple, entonces... ya, entonces empezamos a dos temas esta semana, entonces. Dos temas. Está, dos temas esta semana, deductivo simple y trazo de figuras. El primer tema, deductivo simple. Ya, como está figurando ahí, vamos a... Dice, en esta sección veremos la aplicación del proceso deductivo a situaciones no tan simples y no tan complicadas. A la cual denominamos deductivo simple, dice, ¿no? Porque se requiere pocas variables y un razonamiento directo. Se refiere a un deductivo simple, ¿no? Dice, un proceso deductivo, ojo, deductivo, llamados premisas, un conjunto de enunciados, pues, llamados premisas, y a partir de ellos llegar a una conclusión. Aquí hay que recordar un poco su curso de proposiciones lógicas que se hizo en aritmética, y se refiere a la deducción. Dice, la proposición, un enunciado coherente que tiene un valor de verdad, verdadero o falso. Ojo, un enunciado, si es una proposición lógica, debe ser verdadero o falso, uno de ellos. Como le decía, es igual que en su curso de aritmética, la parte de esta de enunciados se entiende por proposición. Dice, de los siguientes enunciados, dice, el año 2024 será un año bisiesto. ¿Cuál es tu nombre? 8 más 5 es menor que 2 más 1. Dice, Venus es un planeta del sistema solar. Dice, ¿cuántos de los enunciados son proposiciones? Ojo, habría que ver los enunciados. El primero dice, en el año 2024 será un año bisiesto. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque 2024 es bisiesto, termina en 4, 2024. Dice, ¿cuál es tu nombre? Esa es una pregunta, pues, ¿no? En el año 2024 será bisiesto, eso es verdad, pues, ¿no? Entonces, una proposición y es verdad. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, esa es una pregunta, ¿no? No es una proposición porque no se sabe si es verdad o falso, pues, ¿no? O sea, no es una proposición. 18 más 5 es menor que 2 más 1. 8 más 5 es 13 y eso no es menor que 2 más 1 que es 3. 13 no es menor que 3, entonces es falso. Es una proposición y es falsa. Dice, Venus es un planeta del sistema solar. Bueno, eso es cierto, pues, ¿no? Es verdad, entonces una proposición lógica. Dice, ¿cuántos de los enunciados son proposiciones? Bueno, la pregunta, además sería, pues, ¿no? La pregunta. ¿Y está? La 2 no es proposición. La 3 es falso, es proposición. La 4 es verdad, es proposición. Bueno, ahí está. Es solo uno, entonces, uno. No son proposiciones, uno. Está. Dice, 3 enunciados son proposiciones. Es uno de lo que no es proposición. Está bien, el que no es proposición es la pregunta, pues, ¿no? Los otros sí. Ahí está, entonces, clave C. En este ejemplo 1, la clave C. Este ejemplo 1, la clave C. Ahí está. Ahí está, entonces, lo que se entiende por proposición, pues, ¿no? O sea, un enunciado tiene un valor de verdad, o es verdadero o es falso.
Si no tiene valor de verdad, ojo, no es una proposición. Bueno, como acá está viendo, es una pregunta, no se sabe si es verdad o no, entonces no es proposición. Las otras tres sí. Bueno, esta es proposición, como usted ha visto en su curso de aritmética, es la misma idea. Pues, ¿no? Ya, dice deducción inmediata. Dice, proceso mediante el cual la conclusión se obtiene de manera directa relacionando datos o premisas. Deducción, ¿no? Está lo que les decía, su curso de aritmética, pues, ¿no? En la parte de proposiciones lógicas, tabla de valores de verdad, conectivos lógicos, algunas lógicas, en este caso, por ejemplo, ¿no? De las que se usa, más usada, la ley de contra recíproca o el silogismo hipotético, ¿no? La contra recíproca es esta, ojo, muy utilizada en este curso de lógico matemático, ¿no? P implica Q, no Q implica no P, es la contra recíproca, ¿no? Ojo, no es Q implica P, sino no Q implica no P. Y pasar, ojo, pasar de la condicional a disyunción. Está pasando, es una ley lógica de condicional a disyunción. Esta es la disyunción simple a disyunción. ¿Está bien? Esto es lo que llaman silogismo hipotético. O sea, P implica Q, Q implica R, entonces P implica R. Es lo que llaman transitivas, ¿no? Para condicionales. Y conectivos lógicos y tabla de valores. Esta es la condicional, ya usted sabe, P implica Q, ¿no? 4 valores para P, 4 valores para Q, y esta es la conclusión. Lo que está de rojo es la conclusión, ¿no? B implica verdadero, esto es verdadero. Este es verdadero, el antecedente es verdadero y consecuente falso, todo es falso. Antecedente falso, consecuente verdadero, da verdadero. Esta es la conclusión. Antecedente falso, consecuente falso, da verdad. Observe usted que el único caso en que es falso, antecedente verdadero, consecuente falso, da falso. Único caso en que es falso la condicional. Antecedente verdadero, consecuente falso, da falso. Único caso en que la condicional es falso. Antecedente verdadero y consecuente falso. Que cae una vez. Lo demás es de la conjunción. Perdón. Ya estábamos, le decía, viendo. Papá, que cae. 4. Esta es la conjunción, le decía que antecedente verdadero, consecuente, perdón, en conjunción, ¿no? Es verdadero cuando ambos es verdadero. Si no, todos los demás casos es falso. ¿Está bien? Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces ambos es verdadero. En los demás casos es falso. Igual acá, la disyunción simple, la usual, solo es falso cuando ambos es falso, en los demás casos es verdadero. La disyunción fuerte, ojo, fuerte, un triángulo, ¿no? Antecedente verdadero, consecuente verdadero da falso. Y antecedente falso, perdón, P es falso y Q falso, esto es falso. Solo es verdad cuando P y Q son diferentes. P, Q. Quiero reducir un poco más. Pero esto que se ve. Ya, entonces, ojo, continuamos. Y hago ejemplo 2. Dice, los hermanos Ángel, César y Betty son tema de conversación de dos de sus amigas, las cuales expresan las siguientes proposiciones verdaderas. Si Ángel estudia contabilidad, entonces Betty estudia genética.
2. Si César no estudia farmacia, entonces trabaja. ¿Se entiende? César trabaja, ¿no? 3. Si César estudia farmacia, entonces Betty no estudia genética. Si sabemos que César no trabaja, entonces. Ojo, aquí hay 3 enunciados. 1, 2, 3. Y dice, sabemos que César no trabaja. Entonces, ¿qué se puede decir? A ver, ¿qué es lo que quiere este ejemplo? Es decir, hay 3 enunciados que son verdaderos, ahí está, las proposiciones son verdaderas, y al final dice, si sabemos que César no trabaja, entonces, ¿qué podemos decir? Ojo, lo que se sabe es que César no trabaja. Y en la segunda parte, ojo, usted empieza y ve, no hay ningún enunciado que empiece con que César no trabaja. Entonces no lo puede usar directamente. ¿Está bien? Porque aquí dice César no estudia farmacia, César estudia farmacia, Ángel estudia contabilidad. No aparece en el enunciado César no trabaja. Lo que aparece en la parte 2 es la conclusión cuando dice si César no estudia farmacia, entonces trabaja. ¿Se entiende? César trabaja. Solo ahí aparece en conclusión, pero que César trabaja. Entonces habría que usar la parte 2 en contra recíproca. ¿Cómo es la contra recíproca de 2? Tome en cuenta, en el caso anterior, qué significaba una contra recíproca. Ahí está. Si P implica Q, no Q implica no P. Esa es la contra recíproca. Entonces, ¿cómo sería acá? Si César no estudia farmacia, entonces trabaja. Diría así, ¿no? Si no trabaja, entonces César estudia farmacia. La contra recíproca de 2 sería así, entonces. Si no trabaja César, entonces César estudia farmacia. Entonces, eso es la 2 por contra recíproca, entonces, ¿no? Como César no trabaja, ahí empieza, por dato, usamos la 2 en contra recíproca. La directa es, si César no estudia farmacia, entonces trabaja. La contra recíproca sería, no trabaja César, entonces César estudia farmacia. Porque está negando la conclusión, el antecedente. Entonces tenemos que si César no trabaja, usando las 2 contra recíproca, acá decimos César no trabaja, entonces negamos acá, César estudia farmacia. Ahí está. Si César estudia farmacia, ojo, ahora usamos 3 en la parte directa. Si César estudia farmacia, dice, entonces Betty no estudia genética. Entonces, en la parte 3, decimos, Betty no estudia genética. Usa 3 porque ya es cierto la hipótesis de 3. Dice, si César estudia farmacia, entonces, conclusión, Betty no estudia genética. Ahí está. Betty no estudia genética. Si Betty no estudia genética, ojo, ahora usa 1, pero en contra recíproca. 1 dice, si Ángel estudia contabilidad, entonces Betty estudia genética. La contra recíproca, ¿qué sería? Sería negar esto, Betty no estudia genética, entonces niega esto. Ángel no estudia contabilidad. Ahí está, otra vez contra recíproca de 1. Entonces, Ángel no estudia contabilidad. Ahí está, entonces, ahí concluye, pues, ¿no? Que Ángel no estudia contabilidad. En las alternativas es B. B, entonces, Ángel no estudia contabilidad. Ahí está. Ángel no estudia contabilidad. Y luego la clave es B. Observe usted que ha empezado con el dato que dice, si sabemos que César no trabaja, ahí empezó todo. Entonces, haciendo un recuento, ¿cómo hace ahora? Usa la contra recíproca de 2. Si César no trabaja por 2, entonces César estudia farmacia, porque es la negación, ¿no? César estudia farmacia. Ahí está. Y si estudia farmacia, ahora usa 3 en forma directa. Si César estudia farmacia, entonces Betty no estudia genética. Ahí está, Betty no estudia genética. Y usa 1 en contra recíproca. Si Betty no estudia genética, entonces Ángel no estudia. Porque la contra recíproca es,
niega esto implica negar la hipótesis. Entonces, si Ángel, o sea, si Betty no estudia genética, ojo, Betty no estudia genética, entonces Ángel no estudia contabilidad. Así termina, ¿no? Ángel no estudia contabilidad. Bueno, está hasta aquí preguntas. Vamos al chat a ver preguntas. Preguntas, a ver al chat. Bueno, si tienen preguntas. Ya, entonces continuamos. Bueno, si hay preguntas, pueden levantar la mano. Ya, entonces continuamos. Estamos. Ya, continuamos entonces. Dice deducción con ayuda de diagramas, ¿no? Se recomienda el uso de diagramas conjuntistas cuando los enunciados incluyen cuantificadores o palabras como todos, algunos, ninguno. Ya, esto es, ojo, para los problemas donde aparecen estas tres palabras, todos, algunos y ninguno. Ya, lo vemos conjuntistamente, pues, ¿no? Todos, los A son B, como que A está incluido en B. Cuando dice algunos A son B, se refiere a la intersección. Ojo, algunos A son B. Algunos A son B. Es la intersección. Ningún A es B, entonces son disjuntos. O sea, no hay nada en común. Ahí está entonces. Entonces, cuando aparece la palabra todos los A son B, se entiende que A está incluido en B. Cuando dice algunos A son B, se entiende, ojo, A intersección B, la intersección de los dos. Cuando dice ningún A es B, entonces no hay nada en común entre A y B, se entiende disjunto. Ya, esto es lo que dice deducción de diagramas. Toma en cuenta eso. Dice, un ejemplo 3, dice, algunos roedores vuelan, todos los roedores son mamíferos, algunos mamíferos vuelan. Hay tres afirmaciones, ¿no? Dice, su madre que la observaba, se refiere a Ana, ¿no? Le pregunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, todos los roedores vuelan, algunos roedores vuelan y son mamíferos, todos los mamíferos vuelan. Si Ana respondió correctamente, ¿cuál fue su respuesta? A ver, ojo, hay tres enunciados y aquí hay tres afirmaciones que quiere saber si son verdaderas o no. Pues habría que ponerse las hipótesis de los tres enunciados. Dice, algunos roedores vuelan. La palabra algunos hace que haya intersección entre roedores y vuelan. Y la palabra todos los roedores son mamíferos quiere decir que el conjunto de roedores está dentro de los mamíferos, ¿no? La inclusión. Está. Todos los roedores son mamíferos. Dice, algunos roedores vuelan. Quiere decir que debe haber intersección entre lo que vuelan y los roedores.
Y cuando dice algunos mamíferos vuelan, entonces entre los mamíferos y los que vuelan tiene que haber intersección. De ahí se deduce, ojo, esta gráfica de los tres, se deduce esto. Porque debe cumplir las tres cosas. O sea, todos los roedores son mamíferos. O sea, el conjunto de roedores está dentro de los mamíferos. Dice, algunos roedores vuelan, son los roedores con los que vuelan, intersección. Y también algunos mamíferos vuelan, quiere decir que entre mamíferos y los que vuelan también tiene que haber intersección. Las tres cosas deben pasar y ese gráfico sucede. Entonces la gráfica final sería así. Entonces, respondiendo a la pregunta, dice, todos los roedores vuelan. No es cierto, porque usted está viendo que hay una intersección entre roedores y vuelan, entonces no hay inclusión. Uno es falso. Dos, dice, algunos roedores vuelan y son mamíferos. Los roedores que vuelan, algunos, son mamíferos, pero algunos, pues, ¿no? Y una intersección entre roedores vuelan. Pero esos son mamíferos. Entonces, dos sí es verdad. Dos sí es verdad. Tres dice, todos los mamíferos vuelan. Todos los mamíferos vuelan. No es cierto porque hay una parte que no vuelan siendo mamíferos, que es esto. No es cierto tres, entonces. Entonces es verdad. El único verdad es dos. Dice luego, algunos roedores vuelan y son mamíferos. La parte 2 es verdad. Solo dos. B. En este ejemplo, entonces, es la clave B. Esta entonces habría que observar, como usted está viendo, habría que observar que estas tres cosas son ciertas y de ahí construye usted, ¿no? Este diagrama. Tome en cuenta la palabra algunos, todos y algunos, ¿no? De todos se refiere a inclusión, como está acá, roedores incluyen los mamíferos. Algunos es la intersección entre roedores y vuelan. Está algunos mamíferos vuelan, entre mamíferos y los que vuelan, intersección. Se cumplen las tres cosas, usted une todas las tres cosas y resulta esta gráfica final y deduce entonces que, respondiendo a las preguntas, algunos roedores vuelan y son mamíferos. ¿Está? Es esta parte. Luego, el ejemplo 3, la clave es B. El ejemplo 3, clave B. Bueno, continuamos. Si nadie levanta la mano, continuamos. Si hay alguna pregunta, levanta la mano. Ya está, entonces, deducción simple con datos explícitos. Ya, este es para otro tipo de ejercicios, pues, ¿no? Ya está, entonces dice, la información que se recibe casi siempre está en forma desordenada, que aparenta no guardar ninguna relación, pero haciendo uso de ingenio, deducción lógica. En esta parte vemos ejercicios en donde debemos relacionar la información dada con nombre de personas, con alguna actividad o oficio. La información que se recibe casi siempre está en forma desordenada, que aparenta no guardar ninguna relación, pero haciendo uso de ingenio y deducción lógica se puede obtener la relación buscada a partir de dicha información. Ya, se refiere a un número de personas que realizan una actividad o oficio y hay que saber cuál persona es para determinado oficio. Como este ejemplo, pues, ¿no? Dice, en una reunión se encuentran Luz, Elena, Magali y Sofía, cuyas profesiones son bióloga, arquitecta, ingeniera y psicóloga.
Ojo, hay 4 personas para 4 profesiones. Se sabe que, dice, Luz no simpatiza con la bióloga. Magali es amiga de la bióloga y de la psicóloga. Dice, Elena no es ingeniera y no simpatiza con Magali. Dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ojo, primero nos ponemos, ya, este tipo de ejercicio se resuelve, podríamos hacer con un cuadro de doble entrada o con flechas, ¿no? Con diagramas. Cualquiera de las dos formas se puede hacer. Digamos que como es un resultado, hay solo 3 enunciados, que se podría hacer por flecha, por diagramas. Entonces, por un lado se ponen los nombres de las 4 personas en este caso, y por otro lado se ponen las profesiones. Se sabe que, ya, ojo, son 4 personas, ¿no? Luz, Elena, Magali, Sofía, y después 4 profesiones, bióloga, arquitecta, ingeniera y psicóloga. Se sabe que, dice, Luz no simpatiza con la bióloga, Magali es amiga de la bióloga y de la psicóloga, Elena no es ingeniera y no simpatiza con Magali. Dice, ¿cuál o cuáles de estas afirmaciones son verdaderas? Entonces, ya habría que deducir, ojo, ¿cómo es? Dice, Magali es amiga de la bióloga y de la psicóloga. Elena no es ingeniera y no simpatiza con Magali. ¿Qué deduce de eso? Ojo, viene la deducción, porque aparece Magali en los dos, ¿no? Entonces decimos así, ¿no? Dice, Elena no es ingeniera y no simpatiza con Magali. O sea, Elena no es amiga de Magali. Pero arriba dice que Magali es amiga de la bióloga y de la psicóloga. Entonces quiere decir, ojo, que Elena no es ni bióloga ni psicóloga. Elena no es ni bióloga ni psicóloga, porque Magali es amiga de la bióloga y psicóloga. Y aquí dice que Elena, que no es ingeniera, no simpatiza con Magali. Entonces Elena no es ingeniera y no es amiga de Magali. Entonces Elena no es ni bióloga ni psicóloga, porque la bióloga y psicóloga son amigas de Magali y Elena no es amiga de Magali. Entonces Elena no es ni bióloga ni psicóloga, pero tampoco es ingeniera, porque así lo dice. Entonces no queda otra que Elena debe ser arquitecta. Ojo, esta primera parte es crucial para la solución. Sale que Elena, al no ser ni bióloga ni psicóloga, tampoco ingeniera, entonces no queda otra que sea arquitecta. Ojo, Elena arquitecta entonces, y con eso ahí está casi resuelto, pues, ¿no? Porque dice después Magali, volvemos al dato de Magali, que es amiga de la bióloga y psicóloga. Quiere decir esto que Magali, aquí hay 3 personas, que Magali, la bióloga y la psicóloga. Entonces Magali no es ni bióloga ni psicóloga. Si Magali no es ni bióloga ni psicóloga, tampoco arquitecta, porque ella no es arquitecta, entonces Magali es ingeniera. Magali debe ser ingeniera. Y ahora si vuelve a la primera parte, con Luz, ¿no? Luz no simpatiza con la bióloga. Quiere decir que Luz no es bióloga. No queda otra que debe ser psicóloga, porque es lo único que queda para ella. Porque se entiende que son 4 personas para 4 profesiones. Y finalmente, la que no dicen nada y la profesión que falta debe ser Sofía, bióloga. ¿Está? Sofía es bióloga. Entonces, ¿qué es lo cierto en estas proposiciones 1, 2, 3? Dice, Elena es psicóloga, no es cierto. Sofía es ingeniero, tampoco. Magali es ingeniera, ese es cierto. Entonces, la 1 es falso, la 2 es falso y la 3 es verdad. Solo 3. ¿Está? Solo 3. Ejemplo 4, clave C. Bueno, ahí está, usted está viendo cómo ha sido entonces.
Magali es ingeniero. Bueno, esto ha sido resuelto por flechas porque es lo que llaman deductivo simple, pues, ¿no? Y digamos que se puede hacer por flechas y deducir todo este resultado. Bueno, continuamos. Ejemplo 4. Ya, este es otro tema, ¿no? Trace figuras 1. Vamos a pasar a los ejercicios. A los ejercicios de... vamos a avanzar un poco. Vamos a hacer los ejercicios referente a esto de las... Ya, vamos a avanzar. Ya quería mostrar, pero hasta aquí no hay preguntas, ¿no? Ya, vamos a avanzar, le decía. Para otro tema. Ya, lo que quería era pasar al tema referente a... Bueno, no encuentro el cursor, pero si no podemos avanzar. Pero lo que quería mostrar ya los ejercicios. Acá están, es el otro tema, pero quiero hacer los ejercicios del tema que estamos viendo, ¿no? Que es la 1 hasta la 4. Debería pasar a otra... A ver, vamos a... Ahí está, ejercicio de clase de semana 1. Vamos a hacer los 4 temas referente a... 4 ejercicios referente al tema, ¿no? Y después regresamos al otro tema, ¿está bien? Y entonces hacemos los ejercicios de la clase respecto al tema deductivo lógico, deductivo lógico. El otro tema es trazo de figuras, que después lo haremos. Ya, entonces vamos con los ejercicios referente al tema deductivo lógico. Ya, dice, Roberto es un detective que investiga el robo ocurrido en una casa de cambio y tiene 5 sospechosos. Felipe, Carlos, Luis, César y Juan. Ya, esta es la parte deductivo lógico. Vamos con el ejercicio 1. Entonces son Felipe, Carlos, Luis, César y Juan. Son 5 personas. Dice, él sabe lo siguiente. Se refiere a Roberto, que sabe lo siguiente. Dice, si Luis y Carlos no son culpables del robo, entonces Felipe es el culpable del robo. Dice, si Felipe o Carlos son culpables del robo, entonces Juan es culpable del robo. Tercera afirmación, Luis no es culpable del robo o César es culpable del robo. Dice, si se demostró que Juan no estuvo involucrado en el robo de la casa de cambio, ¿cuántas personas son culpables? Ya. Ojo, habría que trabajar con los 3 enunciados. ¿Está bien? Dice, se demostró que Juan no estuvo involucrado en el robo de la casa de cambio. O sea, Juan no es culpable, mejor dicho. Esa es la hipótesis. Juan no es culpable, eso es lo que dice, ¿no? Y ahí empezamos. Como Juan no estuvo involucrado, entonces Juan no es culpable. Entonces, tenemos 3 afirmaciones, habría que usarlas, pero notamos que no aparece Juan, otra vez, la típica es esa, ¿no? No aparece Juan en los enunciados de antecedente. Porque aquí hablan de Luis y Carlos, hablan de Felipe o Carlos, Luis, no hablan de Juan en primer enunciado. Pero en el segundo enunciado dice, hay una conclusión donde está Juan, pero es culpable, dice. Entonces, usamos el segundo enunciado, ojo, en contra recíproca. Porque ¿qué dice 2? Si Felipe o Carlos son culpables del robo, entonces Juan es culpable del robo. ¿Cómo sería la contra recíproca? Si Juan no es culpable del robo, entonces negamos la conclusión. Felipe o Carlos no son culpables del robo.
quiere decir que Felipe no es culpable y Carlos no es culpable. Ahí está. En contra recíproca. P implica Q, como es la contra recíproca, no Q implica no P. Entonces, si está diciendo esto, ¿cómo es la contra recíproca? Sería negar esto, Juan no es culpable del robo, entonces Felipe o Carlos no son culpables del robo. Quiere decir, Felipe no es culpable del robo y Carlos no es culpable del robo. Ahí está. No, Felipe y Carlos no son culpables del robo. Ahí está la contra recíproca. Tenemos eso entonces. En contra recíproca tenemos que Felipe no es culpable del robo y Carlos también. No son culpables. Felipe y Carlos no son culpables del robo. Ojo, está negando la hipótesis, ¿no? Niega la tesis implica negar la hipótesis. Entonces estaríamos que Felipe no es culpable del robo y Carlos también. Y ahora usamos que dice, si Luis y Carlos no son culpables del robo, entonces Felipe es culpable del robo. Sabemos que Felipe no es culpable del robo. Entonces estamos usando contra recíproca. Si Felipe no es culpable del robo, entonces Luis y Carlos son culpables del robo. Ojo, la negación acá, la negación sería, ¿está? Luis o Carlos, porque está negando, Luis o Carlos son culpables. Ojo, cuando niega, acá dice Felipe, está negando esto, pero Felipe no es culpable del robo, entonces niega acá. Luis o Carlos son culpables del robo. O sea, la negación de esto sería Luis o Carlos son culpables del robo. Ahí está. Entonces tenemos eso. Luis o Carlos, está, Felipe es culpable del robo, entonces Luis o Carlos son culpables del robo. Está, entonces Luis o Carlos son culpables del robo. Entonces, usamos, ojo, pero se sabe que Carlos no es culpable del robo. Entonces aquí el Carlos son culpables, Carlos no sería culpable, usando esto, nos quedaríamos que Luis es culpable. Luis es culpable del robo. Ojo, le vuelvo a decir. Estamos con que de lo anterior, Felipe y Carlos no son culpables. Entonces, cuando aquí dice Luis o Carlos son culpables, Carlos no es culpable por lo que dice acá de lo anterior, entonces queda que Luis debe ser culpable. Porque Carlos, acá dice Luis o Carlos son culpables. De lo anterior sabemos que Carlos no es culpable. Entonces no queda otra que Luis sea culpable. Entonces, Luis es culpable del robo, ojo. Entonces, tendríamos está. Luis no es culpable del robo o César es culpable del robo. Usamos esto, ojo, en disyunción pasa condicional. El P sería Luis es culpable del robo y no P sería Luis no es culpable o Q sería César es culpable del robo. Entonces, usando esta tercera condicional, esta tercera afirmación, diríamos que Luis es culpable del robo, entonces César es culpable del robo. O sea, esta disyunción lo pasamos a condicional usando esta fórmula, pues, ¿no? Sería, P sería Luis es culpable y Q sería César es culpable. Entonces sería César, si Luis es culpable, entonces César es culpable. O sea, esta parte 3, su equivalente sería decir, si Luis es culpable del robo, entonces César es culpable del robo. Eso es lo que sería, ¿no? Si Luis es culpable, entonces César es culpable. Lo que está pasando es que esta disyunción, porque aquí hay una O que es disyunción, lo está pasando a condicional. Y esto, en condicional, ¿qué sería? Sería así. Si Luis es culpable del robo, entonces César es culpable del robo. Usando esta afirmación 3, entonces terminamos, porque acá ya sabemos que Luis es culpable del robo. Entonces llegaríamos a que César es culpable del robo. ¿Está?
César es culpable del robo, entonces. Habría dos que son culpables, ahí termina, ¿no? Entonces, dos personas son culpables del robo, luego la clave es B. Ejercicio 1, clave B. Está entonces ejercicio 1, clave B. ¿Me interesa el chat? Ah, está ejercicio 1, clave B. Ahí está, en este ejemplo, ejercicio 1, es la clave B. Usted está viendo cómo ha sido. Hay 4 personas, ¿no? Hay 3 afirmaciones. La afirmación 2 es trabajada condicional, en contra recíproca. La afirmación 3 es trabajada en disyunción. O sea, de la disyunción pasa a condicional de esta forma. ¿Está bien? Y la parte 1 es usada, perdón, la parte 2 es usada en contra recíproca. Contra recíproca. O sea, P implica Q, no Q implica no P. Y la parte 1 también es usada en contra recíproca. La parte 1 es usada en contra recíproca, la parte 2 también usada en contra recíproca, y la parte 3 es usada así en disyunción. De esa forma obtiene la respuesta en este ejercicio 1. Bueno, ahí está, preguntas. Ya, entonces, ¿qué es lo que observa? Que en determinados ejercicios, la condicional lo usa como contra recíproca o como aquí en disyunción. Disyunción. Está ejercicio 1, clave B, entonces ejercicio 1, clave B. Pasamos al ejercicio 2. Ejercicio 2. Dice, un congreso internacional virtual realizado por la Universidad Marco de los inscritos se sabe que. Aquí hay 3 afirmaciones. Ojo, ¿qué es lo que observa? Dice, algunos ingenieros son matemáticos, algunos ingenieros son peruanos, todos los matemáticos son peruanos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A ver, ojo, hay 3 afirmaciones que involucran la palabra algunos, algunos y todos. Esto lo resolvemos con conjuntos, ¿no? Dice, algunos ingenieros son matemáticos y todos los matemáticos son peruanos. Ojo, el conjunto de matemáticos dentro de los peruanos. De una inclusión de todos los matemáticos dentro de los peruanos. Y dice, algunos ingenieros son matemáticos. O sea, el conjunto de ingenieros con el conjunto de matemáticos debe haber intersección. El conjunto de ingenieros con el conjunto de peruanos también tiene que haber intersección. Tendría que ser así entonces, ¿no? Si ingenieros con los peruanos, intersección, los ingenieros con los matemáticos también tiene que haber intersección. Y a la vez que todos los matemáticos son peruanos. De ahí que deduce, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ojo, viendo el enunciado A, la alternativa. Dice, todos los matemáticos son ingenieros. Todos los matemáticos son ingenieros, no, porque es una intersección nada más. Entonces, A no es. B, todos los ingenieros que no son peruanos son matemáticos. Ojo, todos los ingenieros que no son peruanos, que sería esta parte, son matemáticos, no, porque hay alguna parte que no son matemáticos. Entonces, porque esta parte y esta parte no cumplen. Entonces, B no es cierto. C, algunos ingenieros son brasileños, no, porque el conjunto de brasileños no figura aquí. D, dice, algunos ingenieros que son peruanos no son matemáticos. Ojo, la palabra matemático está de rojo. Lo que está pasando es que eso ha sido una corrección, porque ha habido un error ahí de digitación, que pusieron otra palabra y tiene que ser matemáticos. Me parece que pusieron peruanos. Entonces ahí debe ser matemáticos. Está de rojo porque ese es lo que está corregido. ¿Está bien? Está de rojo porque eso está corregido. Debe decir así, no son matemáticos. O sea, D debe ser así, ¿no? Algunos ingenieros que son peruanos no son matemáticos. Ahí está. Y eso sería porque usted observa que algunos ingenieros que son peruanos, entonces el conjunto de ingenieros y peruanos, la intersección,
algunos no son matemáticos, efectivamente aquí esta parte no son matemáticos, esta sí, pero esta no. Entonces cumple que algunos ingenieros que no son peruanos, que son peruanos, perdón, no son matemáticos. Ahí está, que es esta parte. Entonces la parte D es la que se cumple. La parte D, entonces, es la única que se cumple. Todos los anteriores son falsos. De verdad, entonces, con esa corrección que usted está observando, la palabra matemáticos de rojo. Ahí está, ejercicio 2, clave D. Ejercicio 2, clave D. Bueno, ahí está. ¿Tiene alguna pregunta? Aquí preguntas. Ejercicio 2, clave D. Vamos a continuar. ¿Alguien levanta la mano? No tengo chat, entonces levanten la mano si tienen preguntas. Ahí está, a ver. Profesor, disculpe, buenos días. Sí, díganme. Sí. Si el diagrama de matemáticos estuviera dentro de la intersección de peruanos e ingenieros, porque yo lo hice de esa manera y me salió la alternativa A. Y sí cumple Ya, con pero todas las ojo, no puede afirmaciones. suponer eso. No puede suponer eso porque es en general. Ya, observe usted que debe cumplir, o sea, no puede haber restricciones. Tiene que cumplir las tres cosas. Algunos ingenieros son matemáticos, algunos ingenieros son peruanos. Eso en general lo debe cumplir. No puede achicar o restringir a propósito. ¿Está bien? Porque si usted considera más chico este conjunto, va a considerar que está dentro, y no es así. La palabra algunos hace que solo hay intersección. ¿Cómo panular la manita? Ya, continuamos entonces, continuamos. Un comentario, cuando usted tiene la afirmación algunos, se refiere a intersección. Entonces, observe usted que dice, algunos ingenieros son matemáticos, entonces entre matemáticos e ingenieros debe haber intersección. Cuando dice, algunos ingenieros son peruanos, ingenieros y peruanos, también tiene que haber intersección. ¿Está bien? Entre peruanos e ingenieros. Ahora, debe ser en general también que matemático está dentro de peruanos. Porque alguien dirá, profe, pero yo considero los matemáticos más pequeño para que esté dentro de los peruanos y no esté fuera de los ingenieros. Pero no puede ser porque tiene que cumplir las tres cosas. Algunos ingenieros son matemáticos, algunos ingenieros son peruanos, todos los matemáticos son peruanos. Para que cumpla estas tres cosas, entonces el cuadro debe ser así. Por eso es, ¿no? Y la única respuesta es D. Entonces, ejercicio 2, clave D. Bueno, está, continuamos entonces. Ya, ejercicio 3. Dice, Alex junto con sus tres amigos juegan las 3 fichas de una caja que contiene 9 fichas, las cuales están numeradas con los 9 primeros números primos consecutivos. Cada ficha con un número diferente. Dice. Cada uno de los 3 amigos extrae 2 fichas y al sumar los números de sus 2 fichas obtienen el mismo resultado. Si de las 3 fichas que quedan, Alex extrae 2 fichas cuyos números al sumarlo dan como resultado el máximo posible, ¿de qué número tiene la ficha que quedó en la caja? Ya. Habría que observar los 9 números primos enteros consecutivos, ¿no? Ojo, primos consecutivos, los primeros 9, ¿no? El 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ojo, ¿qué es un número primo? Un número primo es un número que tiene los únicos divisores, es el mismo número y el 1. Era, profe, acá falta el 1, porque el único divisor del 1 es 1. Lo que pasa es que, por definición, los números primos son números mayores que 1. Ojo, por definición. Dirá, profe, pero ¿usted cómo sabe esa definición? Usted es su definición. Ojo, no es mi definición. La definición es así. Un número es primo si el número es mayor que 1 y sus únicos divisores son el mismo número y el 1. Por eso empieza de 2.
el otro es 3. El 4 no es porque el otro divisor, el divisor de 4 es 1 y 4, pero también es 2. Entonces 4 no es. Porque para que sea primo tiene que ser mayor que 1 y los únicos divisores del número tienen que ser el mismo número y el 1. Por eso 4 no es. 5 sí. El 6 no es porque el 6, sus divisores son 1 y 6, pero también es 2 y 3. Y no puede ser. Solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. Por eso el 7 está bien, es primo. 8 no es primo. 9 tampoco. 10 tampoco. 11 sí. 12 no es primo, porque tiene divisores 3 y 4, aparte del 1 y 2. 13 es número primo. 14 no es, porque tiene el 2 y el 7, aparte del 1 y 3. 1 y 14. 15 no es también, porque tiene divisores 3 y 5. 16 no es tampoco, porque tiene aparte 8 y 2. 17 sí es primo. 18 no es primo, porque tiene 9 y 2 como divisores. 19 es primo, el 20 no es primo, el 21 tampoco, el 22 tampoco, el 23 sí. Ahí están los 9 primeros números primos. Entonces, ¿qué hace Alex? Retira, dice. ¿Está? Eh, cada uno de los tres amigos extraen dos fichas. Ya, perdón, los amigos son los que extraen dos fichas y al sumar los números de sus dos fichas obtienen el mismo resultado. Ojo, sacan dos fichas cada uno, son tres amigos, 2 por 3, 6. O sea, salen 6 fichas, quedan 3. Dice, cada uno de los tres amigos extrae dos fichas, o sea, sacan en total 6 fichas los tres amigos. Y al sumar los números de sus dos fichas obtienen el mismo resultado. Ahí está. Aquí está la parte más complicada, o sea, usted va a buscar dos números que sumen igual a otros dos que saque, que sumen igual, y a otros dos que saque también sumen igual. En ese caso, hay que tantear, hay que buscar, ¿no? Esa parte no es tan, es tan simple. Porque usted busca, por ejemplo, 3 y 7, vamos a hacer un recuento. O sea, hay que buscar, ¿no? Por ejemplo, usted dirá, bueno, puede ser 3, 6, 5, 18, 11 y 7, 18. Pero el tercer grupo no va a estar. No va a poder encontrar lo demás. Solo habría dos grupos. Son tres grupos que sumen igual. Cada grupo de dos. Entonces va tanteando, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser 13 y 7, y 17 y 3 es 20, 13 y 7 es 20, pero no hay un tercer grupo, hay dos grupos. Hay que estar tanteando esa parte, hay que estar buscando. Y la respuesta es, toma 5 y 9, 19, 24, 7 y 17, suma 24, y está el tercer grupo, 11 y 13, suma 24, está. Está entonces, la suma buscada es 24, después de estar un poco tanteando, esa parte es la parte más complicada. Busca, entonces, saca estos dos números que sumen igual que estos dos números y estos dos números. Suman igual, suman a 24. Entonces ya sacó los tres grupos, los tres amigos, 6 fichas lo que ha sacado, quedan 3. Dice, si de las 3 fichas que quedan, Alex extrae 2 fichas cuyos números al sumarlo da como resultado el máximo posible. Alex extrae 2 fichas que al sumarlos da el resultado máximo posible. Ojo, aquí están los números que quedan, son 2, 3 y 23. Entonces toma 2 de ellos que da un máximo posible. Bueno, el mayor valor acá es 23, tomaría 23 y aquí el mayor es 3. Tomaría 3 y 23 entonces, para que sea la suma máxima posible. El mayor valor y el siguiente mayor. 23 más 23, 16, quedaría 2. Esto suma 26, el mayor valor posible, y quedaría 2. Ejercicio 3, clave A. Ejercicio 3, clave A. Bueno, ahí está, usted está viendo. Esto es lo que llaman deductivo, ¿no? Deductivo simple, digamos, porque es directo, un tanteo o un trabajo por ahí para encontrar, ¿no? Está bien. La parte complicada era sacar estos tres grupos que sumen igual, dos de ellos sumen igual. Esa era un poco la parte complicada, digamos, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, acá preguntas sobre esto.
Levanta la mano alguien. Bueno, ya continuamos entonces. En este ejercicio 3, vamos al ejercicio 4. Ejercicio 4. Ahí está. Dice, Abel, Boris, Carlos y Daniel tienen cada uno una ocupación diferente. Peluquero, jardinero, tramitador y comerciante. No necesariamente en ese orden. Se sabe que, ojo, hay 4 personas y hay 4 ocupaciones. Peluquero, jardinero, tramitador y comerciante. Se sabe que, dice, Abel y el peluquero están enojados con Daniel. Boris es amigo del jardinero. El comerciante es amigo de Daniel. El tramitador es muy amigo de Carlos y del jardinero. Dice, Abel se dedica al comercio desde muy joven. Dice, ¿quién es el tramitador y cuál es la ocupación de Daniel? O sea, son 4 personas para 4 ocupaciones, pues, ¿no? Vamos a decir, ¿qué es lo que se dedican ellos? Son Abel, Boris, Carlos y Daniel, y son ocupaciones, peluquero, jardinero, tramitador y comerciante. Y se sabe, ojo, 5 afirmaciones, que son ciertas. Alguien dirá, profe, ¿cómo empieza a resolver? Ojo, se empieza, lo típico es el final, ¿no? Porque al último supuestamente ponen más resultados, algo claro. Y en el último, ojo, dice, Abel se dedica al comercio desde muy joven. Lo que pasa es que usted lee los 5 enunciados y empieza de algún lado, puede empezar de la cuarta, tercera, la primera. En este caso, en la última, en la quinta, dice, Abel se dedica al comercio desde muy joven. Entonces, ya nos está diciendo que Abel es comerciante, ya está. Abel comerciante, entonces, ya en primera línea, ya obtuvo eso. Se va a resolver por flechas o diagramas. Aquí, y ahí quiero irme a las 4 anteriores, como ahorita lo dejo. No sé. Puede ser. Pues, ya te digo cuándo. Después de 5 minutos, 5 minutos. Ya, entonces le decía, ¿qué hace? Mejor dicho, quiero que aparezca esa cosa acá. Pero aparece punto por retroceder. Ya está, entonces le decía, usamos la cuarta, pues dice, Abel se dedica al comercio desde muy joven. Entonces ya Abel es comerciante, pues es la primera. Y usamos los anteriores resultados. ¿No? Dice, el tramitador es muy amigo de Carlos y del jardinero. Entonces el tramitador, Carlos no es tramitador y Carlos no es jardinero. Carlos no es tramitador y Carlos no es jardinero. Ojo, cuando dice el tramitador es muy amigo de Carlos y del jardinero, se entiende que hay 3 personas distintas. Uno es Carlos, el otro es el jardinero y otro es el tramitador. Como son 3 personas diferentes, entonces se entiende que Carlos no es tramitador y Carlos no es jardinero. ¿Por qué? Porque él es amigo de ellos. Entonces, como Carlos no es tramitador y Carlos no es jardinero, tampoco es comerciante porque Abel es comerciante, entonces Carlos debe ser peluquero. No queda otra, pues, ¿no? Carlos debe ser peluquero porque se entiende, ojo, 4 personas para 4 ocupaciones. Alguien dirá, profe, ¿usted cómo sabe eso? No, lo que pasa es que si le dan 4 personas, le dan 4 ocupaciones, se entiende uno a cada uno, pues, ¿no? O sea, alguien no puede tener 2 ocupaciones, mejor dicho. Está entonces, no queda otra que Carlos sea peluquero. Después dice, Boris es amigo del jardinero. Entonces quiere decir que Boris no es jardinero porque es amigo de él. Entonces, Boris no es jardinero, no queda otra que sea tramitador. Y después, ojo, queda Daniel y el jardinero. O sea, no queda otra, el que no figura, Daniel con el jardinero. Entonces, Daniel es jardinero, no queda otra, ¿no? Porque es el único que falta. Daniel es jardinero, entonces dice, luego Boris es tramitador y Daniel es el jardinero. Me está preguntando quién es el tramitador
el tramitador es, ahí está, Boris. Y Daniel, ¿qué posición tiene? Jardinero. Entonces sería Boris, jardinero. Clave C. Ejercicio 4, clave C. Ejercicio 4, clave C. Bueno, ahí está, usted está viendo cómo ha sido. Ejercicio 4, clave C. ¿Tienen preguntas? ¿Alguien levanta la mano? Ya, entonces continuamos. Vamos con el ejercicio 5. Pero ojo, el ejercicio 5 es ya otro tema. Vamos al tema. Al otro tema que nos toca. El otro tema es trazo de figuras. Vamos a vamos al tema de trazo de figuras. Ahí está. Trazo de figuras 1. Ahí está. Trazo de figuras, entonces, vamos a... Ahí está, trazo de figuras 1. En el trazo de figuras 1, ya, vamos al tema de trazo de figuras 1. Ojo, vamos al tema de trazo de figuras 1. Dice, tema también conocido como nombre figura de un solo trazo. Dice que se refiere a la construcción de una figura sin levantar el lápiz del papel sin repetir ningún trazo. Además, se estudiarán figuras que se pueden realizar repitiendo trazos y sus aplicaciones. Ya sé trazo de figuras. Algunas definiciones previas. Ojo, nos interesa lo que se entiende por punto par y punto impar. ¿Está bien? Punto par y punto impar. Dice, punto par, llamado también vértice par, es aquel donde concurre un número par de líneas, tal como lo muestra la figura. Ahí está. Es aquel punto donde concurre un número par de líneas de curvas, tal como lo muestra la siguiente figura. Por ejemplo, acá estos vértices son pares, ¿no? En este punto concurren 4 líneas, 4 es una cantidad par, es un vértice par. Aquí concurren 4 líneas, también es una cantidad par, es un vértice par. Aquí concurren 2 curvas, entonces este es un punto par, vértice par. Este es un igual, vértice par, vértice par. En este caso, todos estos son vértices pares, ¿no? Porque en cada punto concurren una cantidad par de curvas. En este caso, aquí hay concurren 2 líneas, 2 curvas. Aquí concurren 4, ¿no? ¿Está bien? Entonces, todos los puntos acá son pares, punto par o vértice par. Algunos le llaman punto par, otros le llaman vértice par, a lo mismo, ¿no? Que concurre en ese punto una cantidad par de líneas. El otro es el punto impar, llamado también vértice impar, donde concurren una cantidad impar de líneas. Por ejemplo, acá concurren 3 líneas. Aquí también 3, 3, 3. Todos los puntos son impares. Todos los puntos son impares en esta figura. Ojo, puede haber una figura que tenga puntos pares y puntos impares, ¿no? En este caso, en este ejemplo, todos los puntos son impares. Nos interesan más los puntos impares. Tome en cuenta, por ejemplo, acá este punto es impar porque en este punto concurren 3 líneas, 3 curvas y 3 es una cantidad impar. Por esa razón, ese es un punto impar. Entonces, por la cantidad de puntos que
concurren por la cantidad de curvas, perdón, curvas o rectas, que concurren en un punto determinado, ese punto es par o impar. En ese punto concurren 4 líneas curvas, entonces es una cantidad par, es un vértice par. Si en ese punto concurren una cantidad impar, en este caso 3 líneas, entonces este punto es impar. ¿Está bien? Entonces, por la cantidad de puntos que concurren, es par o impar. ¿Está bien? Tomen en cuenta eso en los ejercicios. Ya, observación. Dice, se presentan 2 casos para facilitar detectar si una figura se puede realizar de un solo trazo, sin repetir ningún tramo ya realizado. Que los trazos pueden cruzarse. Y un tercer caso, cuando hay tramos a repetir. Ya, el caso 1 se refiere, la figura tiene todos sus puntos pares. Si una figura tiene todos sus puntos pares, dice, se puede dibujar, se puede trazar sin levantar el lápiz del papel ni repetir trazo. Cuando todos los puntos son pares. O sea, usted tiene una figura, cuenta los puntos pares. Si todos los puntos son pares, todos, entonces esa figura se puede dibujar, trazar, sin levantar el lápiz del papel y sin repetir ningún trazo. Por ejemplo, esta, ¿está? Empieza de un punto par y termina en el mismo punto, porque todos los puntos son pares. Entonces puede dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma línea. Empieza en un punto impar y... Ojo, tome en cuenta la figura. Ahí está. Para dibujarla, como se puede hacer sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma línea, ahí está. Empieza en un punto y termina en el mismo punto par. Inicio, ahí está. Sin levantar el lápiz del papel. Ahí termina. Donde empezó, ahí termina. ¿Está bien? Tomen en cuenta, sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma curva. Vamos a empezar otra vez. Está el inicio. Ojo, ¿cómo empieza? Está. Sin levantar el lápiz del papel. Ahí está. Puede tocar solamente el punto. Bueno, por eso acá dice, aunque los trazos pueden cruzarse. Se refiere a eso, que toca los puntos nada más. Está, entonces, empieza en un punto y termina ahí mismo. Tome en cuenta eso. Si todos los puntos son pares, entonces se lo puede dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma línea. Ahí está. Cuando la cantidad de puntos pares, todos los puntos son pares. O sea, cuando todos los puntos son pares, entonces se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel y sin repetir trazos. O sea, sin pasar 2 veces por la misma curva, por la misma línea. Entonces, si todos los puntos son pares, puede dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma curva, por la misma línea. Y como hace, empieza de un punto y termina en el mismo punto, como este ejemplo. Ya, el otro caso... Profesor, tengo una pregunta. Sí. Tengo que necesariamente terminar de inicio. Ya, cuando va a dibujar, ojo, quiero que observe esto. Si usted tiene una figura y todos los puntos son pares, como en este ejemplo, entonces usted empieza en cualquier punto, pero ojo, donde empieza, ahí termina. En este ejemplo, está empezando, perdón, vamos a retroceder. Ahí está, inicia. Ojo, sin levantar el lápiz del papel. ¿Está? Sin levantar el lápiz del papel, está el trazo continuo. Ahí está. Donde empezó, ahí termina. ¿Está bien? Cuando va a dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por la misma línea, todos los vértices deben ser pares. Eso es. Tome en cuenta eso. Y aquí está comprobando. Ha empezado de acá y sin levantar el lápiz del papel, termina ahí mismo. Eso es el caso en que todos los puntos son pares. Es el caso 1. Tome en cuenta esto, muy importante para lo que sigue. Está.
Entonces, por eso dice, nota, para realizar la figura debemos empezar y finalizar en el mismo punto par. Le vuelvo a decir, usted puede empezar, por ejemplo, de acá y hace todo el trazo igual y termina acá. O empieza aquí y hace todo el trazo sin levantar el lápiz y el papel y sin pasar por la misma línea y llega a donde empezó y termina. Como en este ejemplo, ¿no? Ahora, el otro caso, caso 2, dice la figura tiene solo dos puntos impares. Si la figura tiene solo dos puntos impares, entonces se puede dibujar sin levantar el lápiz y el papel y sin pasar dos veces por la misma línea. ¿Está bien? Tiene que haber dos puntos impares para que usted pueda dibujar sin levantar el lápiz y el papel y sin pasar dos veces por la misma línea. ¿Está bien? Ya, en este caso, ojo, solo puede haber dos impares y los demás son pares. Ya, está, por ejemplo, aquí. Es una carta, o parecido a un sobre de carta. ¿Cuántos puntos impares tiene? Aquí, este es un punto impar. Ojo, este es par. Este es par, punto par. Este es punto par. Punto par concurren dos rectas, dos curvas. Cantidad par, luego es de par. Aquí concurren cuatro líneas, cuatro rectas, es un punto par. Aquí es un punto par porque concurren dos líneas. Ojo, acá es el otro impar, porque aquí concurren tres. Ahí están los dos puntos impares, los demás son pares. Entonces esta figura se puede dibujar sin levantar el lápiz y el papel y sin pasar dos veces por la misma línea. Ahí está. Entonces los dos puntos de rojo son impares. Dice, para realizar la figura debemos empezar en un punto impar y terminar en otro impar. Ojo, tome en cuenta esto. Si hay dos puntos impares y los demás son pares, entonces usted puede dibujar la figura sin levantar el lápiz y el papel y sin pasar dos veces por la misma línea. A la hora de dibujar, ¿qué debe hacer? Ojo, debe empezar en un impar y terminar en otro impar. Y así logra realizar la figura, sin levantar el lápiz y el papel y sin pasar dos veces por la misma línea. ¿Está bien? ¿Está? Inicia sin levantar el lápiz y el papel. Y sin pasar dos veces por la misma línea. Está. Empezó en un impar y termina en el otro impar. Era, profe, y si empieza por acá, o sea, no importa de cuál impar empiece, pero empieza desde un impar y termina en el otro impar. Si empieza acá, en este impar, termina en el otro impar. Empieza acá, termina en el otro impar. ¿Está? Entonces, cuando la figura, este segundo caso, puntos impares y los demás son puntos pares, entonces puede dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel y sin pasar a veces por la misma línea. ¿Y cómo lo dibuja? Ojo, empieza un impar y termina en el otro impar. Es el caso 2. ¿Está bien? Chau, ya pasó, ya. Continuamos entonces. Continuamos. Ahí está. Entonces estamos en el caso 2, en que la figura tiene dos puntos impares y los demás son pares. Entonces se puede dibujar sin levantar, sin pasar dos veces por la misma línea. ¿Y cómo dibuja? Empieza un impar. Está, entonces, ahora, el caso 3. Este fue el caso 2. En el caso 3, ¿preguntas? No hay
Ya, continuamos. En el caso 3, decía, vamos al caso 3. Dice, si la figura tiene más de 2 puntos impares, entonces forzosamente se va a repetir el trazo. Ojo, deberá repetirse algunos trazos. Ahí está. Dice, para realizar la figura de un trazo continuo, el número de trazos repetibles con mínimo está dado por la siguiente forma. Ya sucede esto. Como hay más de 2 puntos impares, entonces al hacer la figura sin levantar el lápiz del papel, va forzosamente a repetir lados o tramos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos lados o cuántos tramos va a repetir? Esta fórmula le está diciendo los tramos o lados que va a repetir. El número de puntos impares menos 2 sobre 2. Esta es la cantidad de lados o tramos que va a repetir. Ya, acá dice, el número de puntos impares de una figura es siempre un número par. Está, la cantidad de puntos impares es un número par. Lo que está diciendo es que si usted tiene una figura, entonces usted cuenta los puntos impares, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6. O sea, dada una figura, usted cuenta los puntos impares y va a resultar, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8. Pero alguien dirá, profe, si me sale 3, no. Si usted cuenta los puntos impares de una figura, nunca le va a salir 3, ni 5. O sea, le va a salir 2 o le va a salir 4. O sea, la cantidad de puntos impares es un número par. Eso es lo que dice. Dice, los trazos a repetir no tienen que ser consecutivos. Ya, o sea, no los puntos impares se toman consecutivos y después ya no puede considerarlo. Dice, la fórmula dada garantiza el número de trazos repetidos, pero no precisa cuál o cuál de ellos se repite. Usted tiene que buscar los lados o tramos de longitud mínima para saber la menor longitud, ¿no? ¿Está bien? Porque está diciendo la cantidad de puntos de lados o tramos que se puede repetir. Dice, para realizar la figura en un trazo continuo y buscar el recorrido mínimo, debemos empezar en un punto impar y terminar en otro impar. Está, dice, para realizar la figura en un trazo continuo y buscar el recorrido mínimo, debemos empezar en un impar y terminar en otro impar. Ojo, cuando usted va a dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel, entonces dice, empieza en un impar y termina en otro impar. Cuando quiere buscar el recorrido mínimo. Profe, O sea, en disculpe, el ¿podría caso pasar 3, cuando la usted quiere... diapositiva, por favor? A ver, sí, con captura. Profesor, gracias. ¿Ya? Ya, sí, siga nomás. Ya. Continuamos. Dice, en el caso 3, el cálculo de longitud mínima viene dada por... quiero que observe aquí algo. La longitud de recorrido mínimo, la típica pregunta es, ¿hay la longitud de recorrido mínimo? Profesor, Sí. ¿podría Sí. pasar un ratito en la página anterior? Porque no salió. A ver, ¿a esta se refiere? No, ya en una nota, la longitud de recorrido mínimo va a ser la longitud total de la figura más la longitud de los trazos repetidos. Entonces, en este ejemplo 5, un ejemplo, dice, en la figura se muestran dos primas rectos triangulares regulares congruentes. Si Juan debe dibujar dicha figura, ¿cuál es la longitud mínima que debe recorrer la punta de su lápiz realizando un solo trazo continuo sin separar el papel? Ojo, lo que quiere es dibujar la figura sin levantar el lápiz del papel. Dice, ¿cuál es la longitud mínima que debe recorrer el lápiz, digamos, ¿no? O sea, está pidiendo hallar la longitud de recorrido mínimo de esta figura. Entonces, ¿qué debe saber primero? Primero las dimensiones, o sea, quiere hallar primero la longitud total de la figura. Para la longitud total de la figura necesita las dimensiones. Entonces, ¿cómo es? Este lado es 20. Este triángulo, ¿cómo es? Dice, en la figura se muestran dos primas rectos triangular regular congruente. Quiere decir que si es prima recto triangular regular congruente, quiere decir que los tres lados de la base son iguales, porque son regulares, son iguales, ¿no? Y los tres son iguales. Entonces este es equilátero, un triángulo equilátero del lado 20. Es un triángulo equilátero del lado 20, igual que acá, igual que acá.
Entonces son 3 triángulos equiláteros del lado 20. Esta altura es 20, también es 20, porque se entiende que es un prisma, pues, ¿no? Entonces, ya sabe las dimensiones, todo es 20. 20, 20, 20, 20, 20. Ahí está. Entonces, para esta figura ya va a encontrar la cantidad total de la figura. Ahora faltaría la longitud de los trazos repetidos. Para los trazos repetidos de la fórmula anterior, necesita los puntos impares. Solamente los ejercicios, lo típico es querer saber los puntos impares. Entonces, ahí está la figura, busque usted los puntos impares. Parece que todos son impares. Efectivamente, todos son impares. Ah, perdón, son solo 6. Este punto es impar, este punto es impar, este punto es impar. Este es impar, impar, impar. Ojo, este es par, porque concurren 2 y 2, 4. Este es un vértice par. Igual acá concurren 4 líneas, es un vértice par. Aquí también concurren 4, es un vértice par. ¿Está bien? Entonces la figura solo tiene 6 puntos impares. Entonces la pregunta es, ¿cuántos lados se repite? Entonces usted usa la fórmula. Número de vértices impares menos 2 sobre 2. Entonces sería 6 los puntos impares, 6 menos 2, 2 entre 4, entre 2, 2. Hay dos lados o dos tramos que se repiten. Se entiende esos dos lados o esos dos tramos de punto impar a punto impar. Consecutivo, de impar a impar. Solo hay dos longitudes. ¿Está bien? Le interesa dos lados, dos tramos. Entonces, por ejemplo, podría ser esta longitud, que es 20, y esta otra, que es 20 también. Dos de ellos. Ojo, toma esto, por ejemplo, ya no podría tomar esto, porque ya lo tomó este vértice para este otro. Y esto no podría ser porque es 40, es muy largo. Conviene más corto. Solo quiere 2 de longitud 2. Entonces, tomaría 2 de ellos. Ahí está. Uno podría hacer de impar a impar, de impar a impar. Estos dos puede ser. Sería 20 más 20, aparte de la longitud total de la figura, más suma de estos dos que están de celestes, 20 más 20, 40. Ahí está. Sería así entonces. Hacer una pregunta, ¿y cómo ya esos puntos impares? No entiendo esa parte. Otra vez, ojo, vamos a continuar. A ver, un recuento a todos. Quiero que todos observen lo siguiente. Tiene la figura. Entonces, ¿qué hace? Quiere usar la fórmula anterior. Entonces, tiene que encontrar, o sea, saber cuántos puntos impares tiene la figura. Entonces, usted busca. Dice, este punto es impar. Este punto también es impar. Este punto es impar. Ahí están los 3 puntos impares. Este punto no es impar. Este tampoco no es impar. Este no es impar. Este sí es impar. Este también es impar. Y este también es impar. ¿Cómo sabe si es por impar? Cuenta. Pues en este punto, por ejemplo, concurren 3 líneas, 3 curvas. Y 3 es una cantidad impar, luego este es un punto impar. Por eso que en lo anterior se mostró lo que era un punto impar y lo que es un punto par. Igual acá, cuenta, hay 3, una cantidad impar de curvas que concurren aquí, entonces es un punto impar. Igual que este es un punto impar. Este es un punto par, este es un punto par, punto par. Los puntos pares como que no interesan, ¿no? Lo que importa son los impares por la fórmula. Entonces, como ya sabe que aquí hay 6 puntos impares, lo ha encontrado, que son 6 los impares. Entonces, usa la fórmula. ¿Dónde está? La figura tiene 6 puntos impares y encuentra que hay 2 lados que son, o 2 tramos, o 2 lados que se van a repetir. Entonces, busca esos 2 lados, 2 tramos de menor longitud. Y, por ejemplo, está tomando este y este otro. Está bien, tiene que ser 2 lados, 2 tramos. Son estos dos. Puede haber tomado esto y esto también. O sea, hay varias posibilidades. La idea es que tome el menor posible. La menor longitud posible. ¿Está entonces? Bueno, aquí está desarrollando el trazo sin levantar el lápiz y el papel. Está repasando lo de celeste. Esto es un poco para comprobar, no siempre se puede hacer eso, pero ahí está. Está repasando acá y acá. Empezó en un impar y terminó en otro impar.
y ha repasado en lo que está del lado celeste, ahí ha vuelto a repasar. Tome en cuenta eso, mire, observe otra vez. Empieza en un impar, ¿está? Empieza ahí, va a hacer la figura sin levantar el lápiz del papel. ¿Está? Está repasando ahí, por eso está de celeste. Ojo, acá repasa. Repasa quiere decir que está volviendo a pasar 2 veces por acá, por lo que está de celeste. Por esa razón aquí está sumando, agregando lo que va a repetir. En este caso son 2 tramos, 20 más 20. Ahí terminando, inicio y fin. Ahí está entonces la longitud total de la figura. La longitud total de la figura es, ¿no? 1, 2, 3, triángulo, otros 3 triángulos, 3 por 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 veces 20. Total la figura es 15 veces 20. Ahora, los trazos repetidos son los 2 de celeste. 20 más 20, 40. Sería 300 más 40, 340. Por eso le decía, ojo, es esta fórmula. Longitud total de la figura, en este caso es 15 veces 20, 300, más la suma de los lados, tramos repetidos, que son estos 2 de celeste, 20 más 20, 40. Sería 300 más 40. Luego la clave es B. Ejemplo 5, clave B. Ejemplo 5, clave B. Profe, Sí. ¿me puede repetir, Sí, por dígame. favor? ¿Qué es lo que quiere saber exactamente? La longitudes de la figura. Ya. Ojo, vamos a volver a repetir. Cuando usted haya la figura, tiene que encontrar los puntos impares, que ya vimos que son 6. Busque, según la fórmula, son 2 los lados o tramos que se va a repetir. Entonces usted busca 2 lados o 2 tramos de menor longitud que sea de punto impar a impar consecutivo. Entonces, en este caso, está tomando estos 2, pues, este de 20 y este de longitud 20. Pudo haber tomado, le digo, esta longitud y esta otra. ¿Está bien? Ojo, si ya toma esto, ojo, ya no podría tomar esto, porque ya el vértice anterior lo ha tomado, ya no puede tomarlo acá el mismo vértice. Por eso toma otro. Pudo haber tomado este. O sea, si tomó este de 20, también pudo haber tomado ahora el segundo, este otro. O, como dice acá, también este. Hay varias posibilidades, y los dos son de 20 centímetros. Entonces, cuando pide la longitud de recorrido mínimo, usa esta fórmula, que es la longitud total de la figura más la longitud de los tramos que se repiten. Entonces, la longitud total de la figura, eso lo va a hallar, no hay ningún problema, porque es sumar toda la figura, que es 20, 20, 20 para el triángulo, 3 veces 20, en este otro triángulo 3 veces 20, y en este otro triángulo 3 veces 20. Serían 9 veces 20. Aquí un 20, un 20, un 20, sería 12 veces 20, y aquí 3 veces 20 más, sería 15 veces 20. Por eso acá aparece 15 veces 20, longitud total de la figura, más la longitud del tramo repetido, que son lo que está de celeste, que son 2, longitud 20. Por eso que es 40. 300 más 40, 340, clave B. Este ejemplo 5, clave B. Ya está. Ahora sí vamos a los ejercicios referentes a este tema, ¿no? Se refiere al... vamos al ejercicio 5, que nos estábamos... Ejercicio 5. Ahí está. Vamos con el ejercicio 5. Ahí está, ejercicio 5. Presentación con diapositiva desde la diapositiva actual. Ejercicio 5. Ojo, nos hemos quedado en 4. 5, 6, 7, 8 se refiere al tema, pues, ¿no? Dice, en la figura mostrada, ABCD, MNPQ son 2 rectángulos congruentes. Está, uno de ellos se trazaron sus 2 diagonales, así como también líneas que unen los puntos medios de sus lados. Si Teresa debe dibujar dicha figura, ¿cuál es la longitud mínima en centímetros?
que debe recorrer la punta de su lápiz realizando un solo trazo continuo sin separar el papel. Ojo, es el mismo problema anterior, o sea, longitud de recorrido mínimo. Entonces, ¿qué hace? Para usar la fórmula, el número de puntos impares. Está la figura, están las dimensiones. Ojo, importa eso. Los dos rectángulos son congruentes, quiere decir que este es 4, 4 de longitud 8. Entonces, esta longitud es 8, este es 8, este es 4, 4. Esto es 3, 4, esta diagonal es 5 y este es 5. Tomen en cuenta, por Pitágoras, este es 3, 4, 5. La diagonal es 5 y la otra mitad de diagonal es 3, 5. Entonces, todo esto es 10. Entonces, cuenta los puntos impares, ahí está. Cuenta los puntos impares. Son los puntos donde una cantidad impar de líneas de curvas. Ahí está. Entonces, los puntos impares son 6. Ojo, este es par, par, par. Los impares son los que está de rojo. Tiene 6 puntos impares. La fórmula es número de vértices impares menos 2 sobre 2. 6 menos 2, 4, entre 2, 2. Habría dos lados que se repiten. Habría que buscar esos dos lados de menor longitud posible. Tendría que ser, por ejemplo, este 3, ¿no? Y un 4. Porque no podría ser 2, 3, 3, ya habíamos dicho por qué razón. Si tomaba este 3, ya no podía tomar este otro, porque ya tomó el vértice anterior para el otro. Entonces aquí ya no podría tomar 3. Y aquí no puede ser, porque tiene que ser de impar a impar. En todo caso sería 4 y 4, 8. No le conviene, es muy largo. Entonces serían 3, 1, y el otro sería 4. Los dos que está buscando. Bueno, ahí está, entonces, aquí está corroborando lo que ya se sabe, no sé, un resultado gráfico. Ahí está, toma esos dos lados. Los dos lados que se repite, como les dije, van a ser este y este otro. Uno de 3 y otro de 4. Ya esta es una solución gráfica. Lo que sigue, ahí está. La longitud total, longitud mínima va a ser longitud total de la figura más los dos tramos repetidos. En este caso son 3 y 4. Esto es lo que se repite y esta es la longitud total de la figura. Si usted suma toda la figura, va a ser, suma esta 8, acá es 12 y acá es 8. Son las horizontales. Las verticales son 6, 6, 6, 6 y aquí 3. Y las diagonales 10, 10. Suma todo eso, sale 83. Y agrega los dos de celeste, que son los dos tramos repetidos. 4 y 3. Esa es la longitud total de la figura, 83, más la longitud de los tramos repetidos, que son 4 y 3. 7. 83 más 7, 90. Luego la clave es B. Entonces, ejercicio 5, clave B. Ahí está el tipo de resolución, entonces, en este ejercicio 5. ¿Está bien? Parecido al anterior, parecido al anterior. Vamos a ejercicio 6. Dice, en la figura se muestra 4 hexágonos regulares congruentes cuyos lados miden 12 centímetros. 4 triángulos equiláteros congruentes cuyos lados miden 24. Javier debe dibujar dicha figura. ¿Cuál es la longitud mínima en centímetros que debe recorrer la punta de su lápiz realizando un solo trazo continuo sin separar el papel? La pregunta igual que la anterior, o sea, ya la longitud del recorrido mínimo. Como antes, primero tiene que saber las dimensiones, pues, o sea, la longitud de la figura. Dice cada hexágono mide del lado 12. Entonces va a hallar los puntos impares, porque lo necesita para la fórmula. Este es un punto impar, ahí está. Son pares, pares, este es impar también, este es impar. Este es par, este es par, par, este es el impar. Este también es impar. Este es otro impar, este es otro impar. Este es par, concurren 4, es par, este es un vértice par, vértice par, vértice par. Los impares son estos 10, 4, 8 y 2, 10. Son 10 puntos impares. Entonces, según la fórmula, los lados que se va a repetir, o los tramos que se repite, son número de vértices impares menos 2 sobre 2. 10 menos 2, 8, entre 2, 4. O sea, hay 4 lados o 4 tramos que se va a repetir. ¿Cuáles son esos? Pues busca los de menor longitud, pues, ¿no? Serían estos 4. Longitud 12, ¿no? Porque
Esto es 12, 12, cada hexágono su longitud es 12. Entonces estos 4 serían impar, 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 estos 4. 4 trazos a repetir. Ahí están, los que le decía, esos 4, porque son de menor longitud, de impar, impar consecutivo, ¿no? Sería 12 por 4 la longitud. Entonces ya está. La longitud del recorrido mínimo, como antes, ¿qué va a ser? Longitud total de la figura más lo que se repite. Aquí está mostrando un gráfico, o sea, una solución gráfica, digamos, ¿no? ¿Está? Sin levantar el lápiz del papel y sin pasar dos veces, perdón, sin levantar el lápiz del papel. Forzosamente está repasando en los que está de celeste. Entonces sería, la respuesta es longitud total de la figura más lo que se repite. Longitud total de la figura es 32 veces 12, y los lados repetidos son los que está de azul, que son celeste, que son 12 más 12 más 12, 12 por 4. Todo lo demás es la figura. Ojo, cuando es la figura, usted suma, pues, ¿no? Este es 12, 12, 12, 12, ¿no? 12 por 4, aquí también es 12 por 4, y aquí es 12 por 4, sería 12 por 12. Las horizontales son 12 por 12, 144. Después suma esto, 12, 12, 12, 12, 4 veces 12, y aquí otros 4 veces 12, y aquí otros 4 veces 12, y aquí otras veces 4 veces 12, y a eso le agrega aquí, esto que no ha contado, 12 y 12. Y todo eso suma 32 por 12. Y después se agrega, esta es la longitud total de la figura. Agrega acá 4 lados de 12, los que está de azul, esos son los lados repetidos, sume todo y sale 432. Está entonces la clave B. Ejercicio 6, clave B. Ejercicio 6, clave B. Ejercicio 7. Ojo, todos tienen el mismo estilo, ¿no? Longitud igual acá, ¿no? El lado 10, dice la menor longitud que debe recorrer una hormiga. Recorrer la hormiga quiere decir que va a recorrer toda longitud total de la figura, ¿no? Como antes, las dimensiones, ya sabes, son 10, ¿no? Y su lado acá es 10, 10, y la diagonal es 10 raíz de 2, ¿no? Y usted sabe eso. Entonces los puntos impares serían todos, pues, ¿no? Está 8. 8 puntos impares. 8 puntos impares, y la fórmula dice el número de versos impares menos 2 sobre 2. 8 menos 2, 6, entre 2, 3. 3, ¿no es cierto? Y como antes, la longitud de recorrido mínimo va a ser longitud total de la figura más lo que se repite. Tendría que ser así, ¿no? Esto 2 y este posiblemente. Están los 3. 3 lados de 10, ¿no? 10 por 3, 30. Sería la longitud total de la figura más estos 3, que sería 3 por 10, 30. Ahí está la cuenta. Bueno, acá está el trazo. Ese trazo es una solución gráfica, digamos, está repasando lo que está de celeste. Está toda la figura y más lo de celeste. Entonces, la respuesta es longitud total de la figura más los 3 de celeste, que son 10 más 10 más 10. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. La solución, longitud de recorrido mínimo, va a ser longitud total de la figura más lo que se repite. ¿Cómo es la longitud total de la figura? Ojo, ese es el lado 10, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, arriba, 4 abajo, 5, 6, 7, 8, perdón, 4 arriba, 4 abajo son 8, 9, 10, 11, 12, sería 12, 12 veces 10, más las diagonales de cada cara, que son 10 raíz de 2, porque si es 10, 10, la diagonal es de 10 raíz de 2. Entonces sería diagonal 10 raíz de 2, 10 raíz de 2, 10 raíz de 2. Ahí está, 3 veces 10 raíz de 2. Todo esto es la longitud total de la figura. Ahora, lo que se agrega es lo que está de celeste. Es 10, 10, 10. 3 veces 10 son 3 lados por la fórmula anterior, y cada lado resulta ser de longitud 10, sería 3 veces 10. Entonces agrega eso, ojo, y va a resultar así. 150 más 30 raíz de 2. Haciendo las cuentas, queda así. Luego la clave es A. Ejercicio 7, clave A. Y finalmente el ejercicio 8. Tome en cuenta que todos tienen el mismo estilo, ¿no?
longitud total de la figura, porque, ojo, acá dice que los lados del triángulo equilátero son 6. ¿Está bien? Son 6, de longitud 6. Está escrito una circunferencia de centro O. Y esos 3 son diámetros. Dice, ¿cuál es la longitud mínima que debe recorrer la punta del lápiz realizando un solo trazo continuo? Dice, sin separar el papel. O sea, como antes, pues, ¿no? Quiere hallar la longitud del recorrido mínimo. La longitud del recorrido mínimo. ¿Está bien? Entonces, primero tiene que hallar los puntos impares, ¿no es cierto? Y después, cuántos lados se repite como mínimo. Y las dimensiones, eso es lo primero que tiene que hallar, las dimensiones de la figura. Está entonces, ojo, este es un triángulo equilátero del lado 6, ¿está bien? Del lado 6. Bueno, está hallando los puntos. Ojo, este es un punto par porque concurren 4. Este es un punto impar. Los puntos impares que usted reconoce son 6.